Jo simplement voldria donar dos petites definicions. Josep Piqué. Josep Piqué en aquests moments és una de les persones que té una de les màximes referències del seny, del sentit comú en aquest país que és Espanya i en aquest país que és Catalunya dintre d'Espanya. Per tant, no cal dir el que ha sigut o el que és simplement en aquests moments una referència. Y después tenemos a Javier Vega de Seoane, que tampoco voy a dar su currículum ni voy a explicar nada de todo lo que ha hecho y de todo lo que es. Simplemente voy a decir que es una de las voces en estos momentos más clarividentes que hay en el mundo del empresariado y en el mundo de la economía. Por tanto, es muy importante que hoy tengamos a estas dos personas. Por tanto, como el que no tengo que hablar soy yo y el que tienen que hablar son ellos, yo no quiero perder muchos minutos simplemente explicando quiénes son, porque todo el mundo lo sabe. Yo creo que con esto tenemos bastante. Simplemente decir, por un problema operativo que me toca, es que si conseguimos llegar a un nivel en el que el tiempo nos deja unos minutos, posiblemente haya personas que quieran hacer alguna pregunta y estas preguntas el personal de apoyo las recogerá para ver si de alguna forma yo puedo ser capaz de sintetizar algunas preguntas para hacerles si el tiempo nos lo permite. Y sin más, yo le paso la palabra a Josep Piqué. Gracias. Bona nit a tothom. Moltes gràcies al president de Societat Civil Catalana, l'amic Mariano Gomà, excel·lentíssim senyor delegat del govern, diputats, regidors, amics y amigas. El papel que se me ha asignado hoy y que yo hago con muchísimo placer es el de presentar a un gran amigo mío, que es Javier Vega. Aparte de que es mi jefe, porque es el presidente del Círculo de Empresarios y yo soy vicepresidente y por lo tanto estoy a sus órdenes. Pero lo hago con mucho placer porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Hemos pasado algunas aventuras juntos. Creo que le conozco bien y por lo tanto me resulta muy grato efectivamente presentarle. Pero además de la presentación, que es lo que se me ha encargado, le he pedido permiso a Javier y también a Mariano para poderles decir alguna cosa más, además de la presentación. Porque el título de esta sesión es unas reflexiones sobre Cataluña y sobre España. Yo hace mucho tiempo ya que no estoy en la actividad política, el tiempo pasa muy rápido, se van a cumplir casi 10 años que dejé la actividad política, ¿no? Pero la política no le deja nunca a uno, ¿no? Es un virus que uno tiene inoculado, no hay antídoto. Otra cosa es que hay antídotos para la actividad política, para eso sí hay, pero para el interés por la política y para el interés general y para el bien común, pues sobre eso pues estás pensando permanentemente e intentando también en la medida de lo posible y desde la sociedad civil ayudar en la medida de lo posible en situaciones que entendemos que pueden ser problemáticas. Desde luego se podría hablar de muchísimas cosas, ¿no? Hablar de Cataluña y de España sin hablar de Europa pues es algo que queda cojo. Hablar de Europa sin hablar de lo que está sucediendo en el mundo desde el punto de vista de la modificación de los equilibrios geoestratégicos es probablemente interpretarlo de manera imperfecta, de manera insuficiente, pero obviamente una sesión como la de hoy no da para todo eso y por lo tanto voy a intentar disciplinarme, ser corto y hablar específicamente de Cataluña y de España. Y lo voy a intentar hacer antes. La gente de nuestra edad, Javier, diría de forma telegráfica. Ahora los chavales no saben lo que es un telegrama, no han visto jamás ninguno, ¿no? Y por lo tanto casi lo voy a hacer a través de tweets. Son mensajes muy cortos, ahora está esto de moda en la política, en eso que llaman la nueva política, pero que tiene un riesgo, ¿no? Y es que no hay suficientes matices, no hay suficiente riqueza argumental y corres el riesgo de parecer frívolo o incluso de simplificar, ¿no? Por lo tanto, voy a intentar con tweets
pero con tweets un poco elaborados, para que no se me pueda acusar de excesivamente superficial. Yo empezaría por una primera afirmación, ¿no? Y es que en una sociedad democrática como la nuestra, la importancia del debate es absolutamente fundamental. Y el debate no es posible si no hay respeto, si uno no escucha a sus adversarios, si no intenta argumentar sus propias posiciones, si no intenta rebatir sus propios argumentos, y lo hace en términos democráticos, por supuesto pacíficos, y normalmente en el marco de las instituciones. Y por eso yo les animo a escuchar a Javier, ¿no? Porque Javier es especialista en propiciar debates, en argumentar, en poner sus razones encima de la mesa, en escuchar. Y nuestra sociedad tiene una auténtica necesidad de que eso suceda. Porque demasiado a menudo, y lo estamos viendo estos días, cuando alguien expone una posición o un argumento que no coincide con la teórica posición dominante, y digo bien teórica, inmediatamente es objeto de descalificaciones. Estos días lo acabamos de ver, ¿no? Después de unos episodios que todos tenemos en la cabeza, hemos visto cómo determinados sujetos son capaces de llamarle fascista a la fiscal del TSJ. Y no hay nada más fascista que eso. No hay nada más fascista. Porque un fascista es el que no acepta la discrepancia. Y que si oye a un discrepante, lo que quiere es silenciarlo. Y si alguien está cumpliendo con su deber, lo que quiere es que no cumpla con su deber si eso se opone a los objetivos que tienen en mente. Y por lo tanto, esa fortaleza y ese coraje desde la sociedad civil, y por eso yo tengo una gran admiración por iniciativas como Societat Civil Catalana y otras que están surgiendo en el seno de la sociedad catalana, por eso tengo una gran admiración, porque sé muy bien que fácil no es. Porque cuando hay un clima mayoritario desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista social, que se acaba reflejando en una coacción moral y social, oponerse a eso es propio de gente que tiene coraje cívico, que tiene valor y, por lo tanto, que tiene profundas convicciones democráticas. Y cuando decimos que un fascista es el que no acepta la discrepancia, déjenme que les diga, a veces me da la impresión de que en Cataluña tenemos demasiados fascistas. Voy a seguir con algunas reflexiones adicionales, ¿no? Es muy importante que escuchemos, por lo tanto, voces moderadas, voces equilibradas, voces democráticas, voces respetuosas, y desde luego Javier es una de ellas. Es un empresario importante, con una larga trayectoria, directivo de empresas, muy comprometido siempre, desde que yo le conozco, y desde hace ya casi 30 años, muy comprometido siempre con eso que denominamos la sociedad civil articulada, que necesitamos vitalmente. Necesitamos a nuestras instituciones, necesitamos a nuestros políticos, necesitamos a nuestros representantes, pero necesitamos que la sociedad civil esté viva, reaccione, diga lo que piensa, contraponga, dé argumentos y participe en definitiva en el debate democrático. Y en este contexto cabe decir una cosa que para mí es elemental, pero que para algunos a veces no lo parece. Y es que no hay democracia sin respeto a la ley democráticamente establecida. Y no es posible contraponer ley a democracia, como demasiadas veces escuchamos a menudo, como si una mayoría o minoría, que por definición en democracia puede ser transitoria o efímera, contrapone la eventual voluntad de una mayoría muy limitada a la existencia y al cumplimiento y al respeto a la ley. Lo que estamos poniendo en cuestión al final es el propio sistema democrático. Y contraponer democracia a ley, lo hemos visto en la historia demasiadas veces, ¿no? Contraponer democracia a ley es la antesala del autoritarismo político, porque es la antesala de la puesta en cuestión de la democracia representativa, tal y como la entendemos desde Occidente.
eso me lleva a otra afirmación que he escuchado estos días y me ha alegrado. He escuchado estos días, se la he escuchado al presidente del Gobierno de España, ¿no? Las instituciones, todas, tienen que ser de todos, porque para eso las tenemos. Y tienen que representar al conjunto de los ciudadanos, con sus diferencias, con sus distintas opiniones, con sus distintas posiciones, pero las instituciones están al servicio del conjunto de los ciudadanos. Y cuando alguien pone las instituciones al servicio de un proyecto político parcial, lo que está es, si quieren la palabra la digo entre comillas, prostituyendo el sentido de esas propias instituciones. Esto en Cataluña lo hemos vivido. Lo vivimos un 6 de octubre del año 1934. Y ahora lo que estamos viendo es que esas instituciones que deberían ser de todos, que son las instituciones de autogobierno que tienen su base en la Constitución y en la voluntad del conjunto de los catalanes, se han puesto al servicio de un proyecto político de una parte muy significativa, pero no mayoritaria de la sociedad. Y cuando eso pasa, las instituciones se deslegitiman. Por otra parte, en democracia, en convivencia cívica, un proyecto político que promueve la división y que acepta como coste inasumible en su proyecto el desgarro de la sociedad a la que tiene que servir, bien, pues es un proyecto como mínimo cuestionable. Y eso es lo que estamos viendo, porque se ha asumido, se ha aceptado que para llevar adelante un determinado proyecto político, si la sociedad catalana se desgarra, si se desgarran las familias, si se desgarran los grupos de amigos, si se desgarran una parte de la sociedad, bueno, pues es un coste que es irremediable. Yo creo que nos debemos de resistir a eso, porque la cohesión social es un bien absolutamente fundamental en un sistema democrático y convivencial como el nuestro. Unos comentarios adicionales. Mire, y se lo digo desde la más profunda de las convicciones. Un proyecto político puede ser viable, primero, tiene que ser legítimo en democracia, y las ideas, las creencias y los sentimientos en democracia, si se expresan democrática y pacíficamente, siempre son legítimos. Nada tengo que decir al respecto, pero un proyecto político es viable si consigue una mayoría social suficientemente amplia como para hacerlo irreversible. Y un proyecto político es viable si quiere romper las reglas del juego establecidas internacionalmente, pero lo hace intentando conseguir el máximo respaldo internacional posible. Y un proyecto político es viable si construye un liderazgo perfectamente identificable que aglutina las diferentes posiciones en presencia y que puede ser un interlocutor válido. ¿Verdad que han adivinado de qué estoy hablando? Entonces, sigo. Quiero decir con toda rotundidad que hay una buena noticia, y es que el independentismo como proyecto político está derrotado, porque ni hay una mayoría social suficientemente amplia como para hacer irreversible el proceso, no ha conseguido el menor apoyo ni la menor simpatía a nivel internacional y no ha conseguido construir un liderazgo identificable que permita tener una interlocución. Esa es la buena noticia. Puede haber matices, ¿no? Porque una vez constatado esto, y créanme, ellos lo saben, probablemente el debate político en Cataluña va a derivar hacia otro eje de debate que va a ser el derecho a decidir. Porque con eso es posible aglutinar una base social más amplia, porque puede incorporar, además de a los partidos independentistas, a una parte de lo que llamaríamos, y ustedes me entienden perfectamente, las izquierdas. Y probablemente ese es un tema en el que tengamos que incidir en un futuro relativamente inmediato. Pero para eso tendrá que haber coherencia en el liderazgo.
Y eso de momento no existe. ¿Y por qué? Porque dentro de eso que llamamos las izquierdas, la heterogeneidad es muy grande, y dentro de lo que llamamos el soberanismo, pues ahí coexisten los representantes políticos de lo que podríamos denominar, en términos marxistas, si me lo permiten, la pequeña burguesía, la burguesía local, la burguesía rural, el mundo menestral, es una palabra muy catalana, pero que ustedes me entienden perfectamente, y los antisistema. Y los antisistema. Nada más contradictorio en sí mismo, ¿no? En sí mismo. Y si a eso le añadimos otras izquierdas que no estarían por la independencia, pero sí por el derecho a decidir, o no estarían claramente por la independencia, pero desde la ambigüedad, la heterogeneidad es tremenda. Y por eso es muy importante que tengamos conciencia de esta situación y frente a eso se haga política. Tienen que hacer política los políticos, que es su obligación, y para eso les pagamos. Yo me he dedicado a la política mucho tiempo y tengo un enorme respeto por la política y por los políticos, como no puede ser de otra manera. Pero el debate social tiene que ser también muy vivo. Y por eso es tan importante que frente a lo que ha sido una avalancha desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, de una determinada posición, vea que enfrente también hay argumentos, también hay posiciones alternativas y también hay voluntad de construir desde el respeto, desde el diálogo, desde el amor a Cataluña y, ¿por qué no?, desde el amor perfectamente compatible a España. Antes he hecho una afirmación muy drástica, ¿no?, sobre la derrota del independentismo. Ahora voy a hacer otra, ¿no? Y es el referéndum no se va a hacer. Y no se va a hacer porque es imposible. Y los independentistas lo saben. Y por lo tanto, lo que está por ver desde el punto de vista estrictamente político es si vamos a unas elecciones anticipadas antes de que se convoque o vamos a unas elecciones anticipadas justo después de convocarlo y que no pueda ser. Yo creo que las elecciones anticipadas son absolutamente inevitables, entre otras cosas, porque en esta situación, que es una situación de impasse y es una situación sin salida, es muy importante que se clarifique el panorama político y que hablemos a fondo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, la soberanía nacional. La afirmación suele ser habitual. Oiga, yo lo que quiero es votar, aunque sea para votar que no. Muy bien. Demandar votar es perfectamente legítimo y perfectamente comprensible. Pero hay algo que hay que decir con rotundidad. El futuro de Cataluña no le corresponde solo a los ciudadanos de Cataluña, porque el futuro de Cataluña es también el futuro de España. Y por lo tanto, los ciudadanos del conjunto de España tienen también derecho a decidir sobre cómo quieren que sea su país. Y ese es el debate de fondo, y eso es lo que todos debemos de interpretar y de entender, porque para un castellano manchego, para un madrileño, para un andaluz, para un aragonés, para un gallego, España es algo muy importante. Y una España sin Cataluña no es esa España que ellos han querido tener y que plasmamos todos en su día votando masivamente la Constitución. Me callo ya. Vamos a escuchar a Javier, ¿no? Pero yo creo que es imprescindible una clarificación del escenario político. En estos momentos no hay nada de qué hablar porque no consigo identificar con quién hay que hablar. Cuando se sepa con quién hay que hablar, a lo mejor se nos van a poder ocurrir cosas, pero algunas no se nos van a poder ocurrir porque son imposibles. Pero otras, desde luego que sí. ¿Cómo no vamos a hablar, estos días lo hemos estado viendo, de la importancia del corredor mediterráneo para Cataluña y para toda España? ¿Cómo no vamos a poder hablar de que hay una línea de alta velocidad entre Barcelona y Valencia?
¿Cómo no vamos a poder hablar de un cambio en el sistema de financiación autonómica, incluida Cataluña, porque ya vamos por 7 métodos de financiación y de momento España, que yo sepa, no se ha roto ni se va a romper? ¿Cómo no vamos a poder hablar del futuro del aeropuerto del Prat o del futuro del puerto de Barcelona o de Tarragona? ¿Cómo no vamos a poder hablar de eso? Porque nos interesa a los catalanes, les interesa al conjunto de los españoles y es un factor de competitividad muy importante para el conjunto de Europa y en unos momentos en los que además Europa está pasando por una serie de crisis de identidad. Y hay que hablar de la educación, también de los contenidos de la misma, Y hay que hablar de la sanidad y hay que hablar de los servicios sociales, hay que hablar de los medios. Yo no me voy a meter aquí, porque bastantes problemas me genero hablando de estas cosas, no voy a hablar aquí de los medios de comunicación privados, simplemente los menciono. Pero sí que puedo hablar con legitimidad, porque soy un ciudadano que paga sus impuestos y que vota, de los medios de comunicación públicos, que deberían estar al servicio de todos, deberían ser absolutamente plurales y que están absolutamente al servicio de una determinada causa, que no es precisamente la de la mayoría de la sociedad. Y aquí tenemos políticos muy relevantes en esta sala, ¿no? Creo también que hay un factor muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y es, dentro del bloque independentista que ha aumentado muy significativamente en los últimos años, pero que ahora parece que está estancado a la baja, es verdad que hay un porcentaje muy importante que son independentistas sobrevenidos. Y que, por consiguiente, si se habla de todas estas cosas y encuentran un sentido lógico y razonable y positivo y deseable de seguir perteneciendo a España, probablemente ese achicamiento del espacio soberanista puede ir en favor de seguir construyendo un futuro compartido, que podamos cultivar los innumerables afectos y las innumerables relaciones personales, familiares, empresariales, económicas, comerciales, culturales que tenemos los ciudadanos de Cataluña y los del conjunto de España, para que al final el futuro pueda ser visto de manera muchísimo más positiva, de manera muchísimo más aceptable, y que superemos una situación que, aunque ahora nos parezca que no hay manera de salirse de ella, al final la acabaremos superando sin ninguna duda, porque en la vida y en la historia, salvo que hagamos las cosas tan mal y que nos aboquemos al precipicio, al final el sentido común se impone, la voluntad de los ciudadanos de bien se acaba imponiendo, y yo estoy seguro que esto es lo que sucederá. Pero yo lo digo, como lo habrán visto, desde el sentimiento y desde haberle dedicado unos años de mi vida a la actividad política aquí y en el conjunto de España, y desde un cierto desasosiego respecto a todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? Pero lo digo también desde un cierto optimismo. Yo creo que ahora podemos estar en unas circunstancias propicias como para que todo este tema se reconduzca y podamos seguir viviendo en una España democrática y plural, plenamente integrada en Europa, plenamente integrada en Occidente, entendida como un conjunto de valores, y en la que los ciudadanos podamos discutir de política sin que las cenas acaben mal. Ojalá así sea. Y ahora escuchemos a los sabios. Fabián. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Civil Catalana. Gracias a todos ustedes por estar aquí, el delegado del Gobierno. Veo tantas caras amigas de mi época catalana, y muchas gracias a Pep Piqué, a mi amigo Pep, con el que ya, como él decía, nos conocemos hace casi 30 años y hemos vivido juntos situaciones complicadas, que es cuando realmente se conoce a la gente, ¿no?
Josep Piqué, pues yo creo que es un activo que tiene España, ¿no? Cuando se dedicó a la política, era un activo de la política, y ahora es un activo de la empresa y también de la sociedad civil. Tengo la suerte y el honor de tenerlo en el Círculo de Empresarios como vicepresidente y presidente también de la Comisión de Economía, que es un lujazo, ¿no? Es un honor y es un lujazo tener una persona como él con su conocimiento de la realidad, no solamente de Cataluña y de España, sino del mundo, porque quiero recordar que fue 4 veces ministro y seguramente la cartera más excitante fue la de Exteriores, que cuando uno es ministro de Exteriores y tiene una visión de lo que pasa en el mundo, yo creo que puede relativizar mejor y ver con más objetividad los problemas que tiene en su país o en su tierra, ¿no? Yo creo que, no digo que todos sean ministros de, pero la gente, si viajara un poquito más, seguramente entendería mejor y tendría más objetividad, ¿no? Bueno, yo, Pep ya me ha hecho el trabajo político, ¿no? Yo la verdad es que coincido prácticamente al 100% con su visión, aunque estoy aquí con mi calidad de presidente del Círculo de Empresarios, que es una institución de la sociedad civil, que cumplimos 40 años, ya tenemos una cierta madurez, tenemos una trayectoria que yo creo que prueba que hemos servido al interés general, porque nacimos con ese interés, nacimos precisamente en la transición, en momentos mucho más complicados, mucho más inquietantes que los que vivimos ahora, y yo creo que más difíciles, y nacimos con la intención de poder contribuir a que aquella España que se estaba conformando, aquella transición política, económica y social, pudiera de alguna forma también tener en consideración que la libertad, que era un bien, era un objetivo, era algo que nos ilusionaba a todos los que vivimos aquellos momentos, también la libertad la tuviéramos en el mundo de la economía, porque naturalmente creo que ya, no digo todos, porque uno ve y cosas veredes, ¿no? Pero evidentemente yo creo que empíricamente está claro que donde hay libertad económica hay creatividad y generación de riqueza y innovación, y particularmente en un mundo como en el que estamos, en plena transformación, yo creo que la libertad, también en la economía, es más importante que nunca, y a pesar de que esto es evidente, pero en fin, vemos que sigue habiendo gente y fuerzas políticas y fuerzas sociales que todavía no lo ven, ¿no? Y por consiguiente nosotros nos ratificamos en nuestra misión de defender la libertad en el campo de la economía, la libre empresa, el libre mercado, pero siempre defendiendo el interés general, que así es como se constituyó el Círculo de Empresarios, no como una institución de defensa del interés particular de una clase empresarial, sino desde el principio nos propusimos defender el interés general. Y yo digo que el Círculo de Empresarios realmente es un proyecto colectivo de responsabilidad empresarial, porque ponemos a disposición de la sociedad mucho conocimiento. Nosotros en este momento tenemos unos 220 socios cuyas empresas representan aproximadamente el 16% del PIB de España. Por tanto, tenemos dentro de nuestra organización mucho conocimiento, mucha gente que conoce bien no solamente lo que pasa en España, sino también lo que pasa en el mundo, porque tenemos empresas multinacionales, tenemos filiales, multinacionales españolas, filiales de multinacionales extranjeras, tenemos empresas medianas, pequeñas, tenemos participación de socios de todas las nacionalidades, de todas las comunidades autónomas. El Círculo realmente, cuando nació, aproximadamente un 20% de los empresarios fundadores eran catalanes, de manera que desde el principio nacimos con una fuerte componente de Cataluña, y tenemos ahora también muchos socios catalanes, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo precisamente en este mundo que está en plena transformación, yo creo que estamos en una situación de la historia de la humanidad que es inquietante, pero que es muy interesante, como siempre, y además los empresarios solemos hacer eso, ¿no? Cuando hay una situación complicada, pues uno puede paralizarse por la incertidumbre y por la inquietud, pero puede, sin embargo, también fijarse y concentrarse en las oportunidades que surgen siempre en momentos de crisis, en momentos de cambio, ¿no?
Estamos sin duda ninguna, yo creo que nadie lo pone en duda, tenemos por delante pues, unos años de enormes transformaciones sociales, tecnológicas, empresariales, y hay que aprovechar, hay que ponerse en positivo, a ver de qué forma podemos sacar rendimiento de esta situación, ¿no? Yo creo que España, que seguramente desde la transición apreciamos mucho el concepto del cambio, y además vemos cómo muchos políticos lo utilizan, lo del cambio como algo positivo. Yo creo que por fortuna la sociedad española la palabra cambio la entiende con connotaciones positivas. Estamos proclives a cambiar, y en un mundo que está cambiando tanto, que se está transformando, yo creo que las sociedades que son proclives al cambio tienen elementos competitivos diferenciales siempre y cuando la energía potencial de la sociedad la utilicemos para conducir en el sentido correcto. Claro, si la utilizamos en pelearnos unos con otros, pues no haremos las cosas bien, ¿no? Entonces, nosotros, como digo, no somos políticos, pero sabemos que la política es el único instrumento que tiene la sociedad para transformarse. Y por consiguiente, claro, nos inquieta ver que la situación política pues, es manifiestamente mejorable. No solamente en España, sino vemos por todos los sitios cómo hay un gran desconcierto, ¿no? Yo creo que uno de los problemas más importantes que tiene España es que nos hemos quedado sin proyecto, ¿no? No tenemos un proyecto claro, como aquel que tuvimos en la transición, y los que lo vivimos con mucha intensidad, realmente vimos cómo esa España invertebrada de Ortega se vertebró ilusionada frente a un proyecto de libertad, de democracia, de modernidad, de integración en Europa, de creación de un estado del bienestar. Allí tuvimos un proyecto que a todos nos ilusionó y que a todos nos vertebró. Y con ese proyecto común, a pesar de que todavía teníamos la sangre de nuestros muertos caliente de la guerra civil y gentes de ideologías muy diferentes, pues pudimos sobre un proyecto común ponernos de acuerdo y edificar un proyecto de enorme éxito. Yo creo que nadie duda de que estos últimos 40 años de la historia de España ha sido un éxito sin parangón en los últimos 3 o 4 siglos, ¿no? Y esto se nos reconoce, y yo creo que esto nos debería de generar un alto nivel de autoestima para, después de este bache que hemos pasado, que naturalmente ha sido un bache muy notable, recomponer nuestras capacidades y vertebrarnos de nuevo y tratar de sacar rendimiento de tantas oportunidades que nos plantea esta situación que tenemos de transformación mundial. Nosotros lo que estamos haciendo es poner a disposición de la sociedad nuestro conocimiento y nuestra metodología. Simplemente para que sepáis lo que estamos haciendo, el tipo de cosas que hacemos, nos estamos concentrando en 3 grandes vectores. El primer vector, que es donde más tiempo y más energía estamos dedicando, es el crecimiento. El mundo, el mercado global, es un mercado que crece de forma consistente. En los últimos 60 años el mercado global ha crecido de media el 3,6%, solamente ha habido un año en los últimos 60 años que ha habido una recesión global, que fue el año 2009, y aunque parece que se está ralentizando el crecimiento, pero en fin, seguimos creciendo al 3,5%. Este año pues parece que vamos a crecer al 3,5%. Por tanto, el mundo crece. Una economía como la nuestra, que necesita necesariamente crecer para resolver nuestros problemas, tanto el problema del desempleo, como el problema del déficit, como el problema de la deuda, no solamente la pública, sino la deuda también, la privada, ¿no? La de las empresas y la de los particulares, para sostener nuestro estado del bienestar, que cada vez nos cuesta más caro, como es natural, una sociedad que está envejeciendo. Por el lado de las pensiones y de la sanidad, no nos quepa duda que cada vez nos va a costar más, y por consiguiente, para sostener ese estado más caro necesitamos crecer. Esto es evidente, que necesitamos crecer, pero para crecer en un mercado global competitivo hay que mejorar nuestra posición competitiva. No tenemos más remedio, no podremos crecer si no somos más competitivos. Y por consiguiente, en esa línea nosotros lo que estamos haciendo es ver qué reformas, qué deberes tenemos que hacer en este nuevo mundo al que nos tenemos que enfrentar, qué tenemos que hacer para mejorar nuestra posición competitiva y así crecer, que no hay otra vía más que el crecimiento. Y lo que estamos haciendo entonces, como estamos en un mercado global,
lo que estamos haciendo es ver qué hacen los mejores, que eso es lo que hacemos en las empresas. Cuando uno tiene competidores que van por delante, pues uno se fija en lo que hacen los que van por delante y trata de alguna manera de ir mejorando de forma continua su posición competitiva. Nosotros lo que estamos haciendo precisamente es eso. Con nuestro conocimiento de la realidad internacional, lo que hacemos es, en cada uno de los pilares, de los indicadores que definen la competitividad de un sistema, lo que estamos haciendo es averiguar quién es el país que lo hace mejor, cuál es el benchmark. Miramos qué es lo que hacen estos países, miramos qué es lo que hacemos nosotros y de ahí hacemos nuestros diagnósticos y hacemos nuestras propuestas. En esta sociedad que yo creo que peca claramente de cortoplacismo, el corto plazo está sobreponderado, que es una sociedad también que tiene una cierta tendencia, como decía Josep Piqué hace un ratito, al tuit, a lo simple, a simplificar, a analizar las cosas de forma superficial. Nosotros lo que hacemos es profundizar. Parece que es un elemento diferencial que aportamos. Y también cuando hacemos un análisis de la situación, antes de hacer una propuesta, verificamos que lo que proponemos funciona. Porque evidentemente cuando uno tiene el liderazgo, pues tiene que de alguna manera correr algunos riesgos, pero cuando uno va por detrás, pues yo creo que es más seguro proponer cosas que se ha verificado que funcionan, ¿no? Y no aceptar ocurrencias, que muchas veces es lo que vemos, o incluso lo que es peor, propuestas de cosas que en todo tiempo y en todo lugar se ha verificado que no funcionan, ¿no? Para hacer esto nosotros estamos organizados en 27 grupos de trabajo. Antes mencionaba el de Economía que preside Josep Piqué, pero tenemos 27 grupos de trabajos que están liderados por un presidente que es persona competente, persona experta en ese tema, que se rodea de otros socios que conocen también el asunto y les interesa, y también a donde invitamos expertos en la materia para poder reflexionar con conocimiento de causa. En este momento tenemos, con este sistema, con esta máquina de generar ideas, tenemos unas 170 personas trabajando permanentemente, reflexionando sobre la realidad que tenemos y analizando a aquellos que lo están haciendo mejor, ¿no? Y por tanto estamos continuamente proponiendo ideas, haciendo propuestas de estas reformas necesarias, ¿no? Esto digamos que es el capítulo de crecimiento, que es el primer vector y donde estamos dedicando más tiempo, hasta el punto que hemos adoptado el lema de Círculo de Empresarios, Ideas para Crecer. Esto, digamos, sintetiza muy bien nuestra razón de ser, generar ideas para crecer en un mundo que está en plena transformación. El segundo vector, que este es más político, antes Josep decía que cuando te entra el virus de la política, te puedes tú librar, puedes salirte de la política, pero el virus no se sale de ti, ¿no? Y yo creo que en cierto modo, antes decía que la política es el único mecanismo que tenemos para transformar la sociedad. Y aunque los que no nos dedicamos, ni nos vamos a dedicar a la política, que estamos en la sociedad civil, yo creo que sí tenemos que movilizarnos, sobre todo cuando vemos que las cosas no funcionan. Y por tanto, otro de los vectores donde estamos incidiendo es en la calidad institucional. Y no solamente por motivos de responsabilidad empresarial, que nos importa lo que pasa en nuestro país, sino también, y volviendo al tema de la competitividad, porque hay una correlación evidente entre la calidad institucional de las naciones y su posición competitiva. Si no tenemos seguridad jurídica, si no tenemos un sistema fiscal que sea competitivo, si no tenemos un buen sistema educativo, si no tenemos unas administraciones públicas que sean eficientes, que sean amigables con el desarrollo empresarial, si no tenemos estas cosas, es muy difícil, sobre una base que no es firme, una base institucional que no funciona, es muy difícil construir un sistema productivo que sea competitivo. Por tanto, también, por razones de interés, estamos cada vez metiéndonos más en lo que yo diría en política, con mayúsculas, no en la política de partidos, pero sí en política, cómo debe organizarse una sociedad, cómo debemos generar riqueza, cómo debemos repartir esa riqueza, cómo debemos de alguna manera generar un sistema que sea ilusionante, que sea inclusivo y que todo el mundo piense
que por ese camino todos vamos a beneficiarnos, ¿no? Y luego, en tercer lugar, el tercer vector, donde estamos también empeñados en aportar ideas y en generar una dinámica que sea positiva, es en el tema de los comportamientos empresariales responsables. El tema de la responsabilidad empresarial, que antes hablábamos de responsabilidad social corporativa, ahora lo hacemos con más amplitud, ¿no? Yo creo que las empresas, en todos los sitios, somos instituciones que tenemos no solamente capacidad de generar ideas y hacer propuestas, sino creo que tenemos muchas capacidades para resolver problemas que tiene la sociedad. Y muchas veces las administraciones públicas, o no saben o no pueden, porque hay tantos problemas y hay tantos lugares a donde llegar, que si realmente las empresas movilizáramos esas capacidades y pusiéramos a disposición de la sociedad esas capacidades, muchos de los problemas que tiene hoy la sociedad se podrían resolver o al menos se podrían mitigar. Y en una situación de transformación como la que estamos, nosotros creemos que esas capacidades tenemos la obligación de ponerlas a disposición de la sociedad. Y no solamente por razones de responsabilidad, sino porque también sabemos, los empresarios que tenemos comportamientos responsables, que ese valor que se deriva de ese comportamiento también es compartido, también revierte en la propia sociedad y no pasando mucho tiempo nos lo encontramos en la cuenta de resultados. Por tanto, esto es otro de nuestros objetivos también, promover estos comportamientos responsables, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos de proyectos que estamos desarrollando, que yo creo que tienen mucho interés. Podemos hablar también brevemente de algunas de las reformas estructurales que nosotros creemos que están pendientes. Pero bueno, por poner algún ejemplo, tenemos un proyecto que es un proyecto holístico, que es lo que llamamos el barómetro de los círculos, que estamos además también desarrollando junto con el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos y otras instituciones regionales afines a nosotros. Y aquí lo que estamos haciendo es de forma sistemática, analizando 32 indicadores, que son los pilares que definen la posición competitiva de un sistema. Los estamos analizando, estamos viendo en qué situación está España y seleccionando los países que lo hacen mejor en cada uno de estos temas en el mundo. Para daros una idea de cómo está España, en los principales indicadores, España está en la posición número 35, digámoslo así, en el contexto global. España es la 14ª potencia en cuanto a tamaño de su economía, pero sin embargo en el ranking de competitividad estamos en la posición número 35. Nosotros creemos que por las características que tiene España deberíamos de estar como mínimo entre los 20 primeros. Estamos de alguna forma desarrollando una propuesta, una hoja de ruta para hacer nuestros deberes y que en un periodo en torno a 10 años España se posicione entre las 20 mejores naciones del mundo. Si hacemos eso, naturalmente seremos más competitivos, creceremos y si crecemos resolveremos la mayor parte de los problemas que tiene nuestra economía y nuestra sociedad, empezando por el empleo, que es el más importante, ¿no? Otro de los proyectos que tenemos es lo que llamamos la empresa mediana y creciendo, son dos proyectos que se retroalimentan. Y aquí lo que estamos viendo es que uno de los principales problemas que tiene la economía española es precisamente la dimensión de su empresa. En un mundo globalizado, en un mercado global, el tamaño es fundamental si uno quiere competir en ese mercado global, porque si no tienes un mínimo de tamaño, tienes muchas dificultades para contratar y retener talento, hay muchas dificultades para financiarse adecuadamente, uno no tiene dimensión para hacer investigación, desarrollo e innovación y tiene muchas dificultades para atacar el mercado internacional. La dimensión es absolutamente fundamental. Para que os hagáis una idea, nosotros en España tenemos unos 3.200.000 empresas. Solo el 0,1% de nuestras empresas son grandes, es decir, tienen más de 250 empleados. Solamente el 0,6% tienen entre 50 y 250, es decir, son medianas. El resto, es decir, el 99,3% de las empresas son pequeñas.
Si comparamos estos datos que les acabo de dar con Alemania, que es uno de nuestros benchmarks, de los países donde nos debemos de mirar, en Alemania, donde nosotros tenemos el 0,1% de empresas grandes, ellos tienen el 0,5%, 5 veces más que nosotros. Donde nosotros tenemos el 0,6%, ellos tienen el 2,6% de empresas grandes, ¿no? De empresas medianas. Yo suelo decir que si las empresas medianas son al tejido empresarial lo que la clase media al tejido social. Si no hay una clase media potente, la sociedad no funciona. Si no tenemos una empresa mediana potente, el tejido empresarial no funciona. Cuando nosotros hacemos la comparación de las empresas grandes españolas y las medianas, por ejemplo, con las alemanas, sorpresivamente y afortunadamente resulta que las empresas grandes y medianas españolas son tan o más competitivas que sus pares alemanas. Pero tenemos el problema del mix, que tenemos demasiadas empresas pequeñas. Por tanto, uno de los temas que estamos promoviendo es precisamente ver de qué forma podemos activar un dispositivo por el que las empresas pequeñas se conviertan en medianas y las medianas en grandes. Si tuviéramos el mix con la competitividad que tiene la economía española, si tuviéramos el mix de tamaño que tiene la economía alemana, incrementaríamos inmediatamente un 18% nuestra productividad. De manera que este es un camino muy importante. Yo creo que esto todo el mundo lo entiende, pero a pesar de ello, la regulación española, en lugar de favorecer el crecimiento de las empresas, lo obstaculiza. Cuando uno pasa de 50 trabajadores, cuando uno pasa de 6 millones de euros, te encuentras obstáculos y muchos empresarios pues ahí se quedan, no quieren hacerse mayores porque se les complica mucho la vida. Tendríamos, sin embargo, que incentivar a que las empresas crezcan, porque esto es absolutamente fundamental para mejorar nuestra posición competitiva. Por otro lado, todos sabéis que hay un clamor en la sociedad de esta precariedad en los salarios, ¿no? Bueno, las empresas grandes y las empresas medianas normalmente retribuyen razonablemente a sus empleados, y precisamente donde está el gran problema es en las empresas pequeñas, ¿no? Y las empresas pequeñas, bueno, pues que no retribuyen bien a sus empleados, porque si lo hicieran posiblemente estarían quebrando, porque les falta esa competitividad. Tenemos que generar una estrategia competitiva, no en base a salarios bajos, pero para poder pagar salarios más altos tenemos que producir, tenemos que ser más competitivos, tenemos que ser más innovadores, tenemos que irnos metiendo gradualmente en productos y servicios de más valor añadido que permitan esos salarios más altos, esas condiciones más razonables, ¿no? Bueno, estos son dos ejemplos de cosas que estamos haciendo y de ahí se derivan un montón de propuestas. En el caso del barómetro de los círculos tenemos una centena de propuestas que hacemos a los poderes públicos, que nos oyen pero nos escuchan poco, ¿eh? Yo creo que la sociedad civil tiene que vertebrarse un poco más para que estas cosas que son razonables, que están bien estudiadas, que están probadas, ¿no? Pues que nuestros políticos, las personas que nos administran, pues sean más receptivos y las pongan en marcha. Las pongan en marcha con velocidad, porque además todo está funcionando en el mundo a gran velocidad. Por relacionar las grandes reformas que nosotros creemos que tiene España pendiente, la más importante, desde luego, es la reforma del sistema educativo. La educación es, en una sociedad del conocimiento, es absolutamente fundamental. Si no tenemos un sistema educativo bueno, tenemos un sistema educativo, yo creo que mediocre. Cuando nos comparamos con los buenos sistemas educativos en el mundo, nosotros estamos en una mediocridad. No es malo, pero es mediocre. Y con eso no vamos a ningún sitio. Además, la educación, ahora que estamos siempre hablando y preocupados por los temas de la desigualdad, la educación es el gran ecualizador. Nosotros defendemos la igualdad de oportunidades. No defendemos la igualdad porque la igualdad no es compatible con la libertad.
Lo que sí creemos es que tiene que haber igualdad de oportunidades. Todos los ciudadanos tienen que tener su igualdad de oportunidades, y esto es lo que nos da el sistema educativo. El sistema educativo tendría que ser capaz no solamente de estar bien orientado a lo que el mercado va a demandar, sino a posibilitar a que cualquier persona, con independencia de su origen, de su capacidad económica, pueda, en función de sus capacidades y de su esfuerzo, poder tener la misma educación que cualquier otro, ¿no? El tema de las administraciones públicas nos parece que es absolutamente esencial. Aquí, en España, el gasto público está en torno al 40% del PIB. Eso se gestiona por las administraciones públicas y, naturalmente, un sistema no puede ser competitivo si el 40% del sistema no lo es. Y aquí yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo. Tenemos que, de verdad, hacer una reestructuración de la administración de las administraciones públicas. Siempre ponemos un ejemplo que es muy sencillito. Tenemos 8.200 ayuntamientos. Bueno, pues el programa CORA que puso la administración anterior, que está muy bien, pero no ataca de fondo los temas estructurales de las administraciones públicas. Nosotros creemos que hay que hacer también una revisión del Estatuto de la Función Pública, porque tenemos funcionarios estupendos, pero muchas veces los funcionarios son dueños de su puesto de trabajo, y administrar recursos humanos que son dueños de su puesto de trabajo no es nada fácil. Y, por tanto, creo que aquí tenemos que hacer una reflexión muy seria. Tenemos casos como, por ejemplo, el de Suecia. En este caso, Suecia nos parece que es un país interesante donde mirarse, que ha hecho esta transformación. Tenemos también que hacer una reestructuración, una reforma estructural con el sistema fiscal. Aquí no hacemos más que poner parches, y los ministros de Hacienda, pues cada vez que están demasiado obsesionados en recolectar impuestos, pero naturalmente estamos en un mercado globalizado y el sistema fiscal tiene que ser competitivo, y además, cuando nosotros nos comparamos con otros sistemas fiscales, vemos que nuestros tipos son iguales o mayores, pero recaudamos menos, porque el sistema no funciona adecuadamente y tenemos una economía sumergida excesivamente grande. Tenemos prácticamente un 20% de la economía está sumergida, que no contribuyen, lógicamente, a los impuestos que pagamos todos. Hay que dejar de hacer parches y montar un sistema fiscal que realmente funcione, pero que sea competitivo, que atraiga a las inversiones y que permita que los empresarios reinviertan, que incentive la inversión y el desarrollo. Sabéis que tenemos un gran problema con nuestro sistema de pensiones, que no es sostenible, que es un problema muy serio que tiene la sociedad española. Nosotros gastamos en pensiones prácticamente el 30% de los gastos que tiene el Estado se van en pensiones, y creciendo, porque lógicamente, por fortuna, cada vez vivimos más tiempo y estamos más tiempo en situación de pensionistas, y además las pensiones de los nuevos pensionistas son más altas. Ahí tenemos también que tenemos que tener realismo y no tener miedo a analizar los problemas y a contar los problemas con realismo, porque simplemente metiendo la cabeza debajo del ala las cosas no se van a resolver. Tenemos que mirarlas de frente y buscar ideas, que las hay además, y tenemos muchas referencias por el mundo de países que están resolviendo este tipo de problemas, ¿no? Bueno, quizá hacer algún comentario sobre Cataluña, aunque Pep me ha hecho una buena parte del trabajo, ¿no? Yo creo que, de nuevo, tenemos que tener el orgullo y la autoestima de que en estos últimos 40 años España ha tenido un éxito enorme, y Cataluña es de las regiones más prósperas del mundo, y desde luego en Europa pues es una de las regiones más atractivas y que ha tenido más éxito, ¿no? Aquí el espíritu emprendedor, la capacidad de innovación, la laboriosidad, también la suerte de estar donde estamos, tener el mar, tener los Pirineos, estar tan bien comunicados, tener este buen clima, tener esta mina de turistas tan fantástica que tenemos. Es decir, Cataluña tiene una situación fantástica, y junto con España durante muchos siglos
pues hemos tenido momentos malos y momentos buenos, pero estos últimos años, estos últimos 40 años, yo creo que han sido de enorme éxito, ¿no? Nunca en la historia de España habíamos tenido tanto éxito juntos. Y ahora tenemos, yo creo que una gran oportunidad de nuevo para juntos reconstruir un proyecto que sea ilusionante. No cabe duda que ha habido, yo digo, unos miles de personas aquí y unos miles de personas allí, pues que seguramente han hecho las cosas bastante mal, porque yo creo que estamos en una situación que nadie deseaba. Hemos llegado a una situación que yo creo que nadie quería llegar aquí, y como sigamos en esta misma dirección vamos a llegar todavía a un lugar peor, ¿no? Entonces es sorprendente ver que estamos llegando donde nadie quería llegar, ¿no? Y yo veo que hay, por un lado, pues comportamientos poco responsables, por otro lado, seguramente comportamientos con poca inteligencia emocional, con poca sensibilidad, con alguna torpeza, pero hay unos miles aquí y allí que nos han metido en este lío, y esos miles han generado también la rauxa en unos cientos de miles, y ya tenemos una situación bastante preocupante, bastante difícil de resolver. Yo creo que si nos concentramos en quién tuvo la culpa, tampoco iremos muy bien. Yo creo que aquí lo que hace falta es ver de qué manera salimos de este lío, ¿no?, en que nos hemos metido entre todos. Mi amigo Antón Costa, que no puede estar aquí porque el hombre ha tenido que irse a Galicia, que tiene a su padre malo, dice una cosa que yo creo que tiene mucho sentido común, y es que no nos empeñemos en buscar una solución. Yo creo que tenemos que empeñarnos en buscar una salida. Cuando estemos fuera de este lío, pues ya iremos pensando en una solución. Pero yo creo que la salida, que no es fácil, desde luego, ya metidos en donde estamos no es fácil, pero yo antes se lo comentaba a Josep Piqué, ¿no? Yo creo que tiene que haber gestos por parte de todos, y yo creo que la sociedad civil tenemos aquí una misión importante, ¿no?, de poner sensatez, de presionar a nuestros políticos para que se entiendan. Pero, por ejemplo, antes hablábamos del corredor del Mediterráneo, hablábamos de los transportes de cercanías en Barcelona, que son temas que hay que hacer. O sea, no nos guardemos estas cartas para negociar cuando se pongan a negociar. Estas son cosas que tenemos que hacer. Háganse. Si todos estamos de acuerdo que es necesario, ¿a qué estamos esperando? Yo creo que, querido delegado del Gobierno, nosotros vamos a pedirle al Gobierno, que está muy bien este diálogo, que la vicepresidenta, que es una mujer estupenda, estupendísima, que tenga un despacho en Barcelona, fantástico. Pero además de eso, yo creo que hay que poner en marcha estos proyectos que son necesarios, y que si los ponemos en marcha, yo creo que se estarían dando unas señales muy positivas a la sociedad, en general a España, porque no son proyectos catalanes, son proyectos de toda España que naturalmente en Cataluña pueden tener un impacto mayor, ¿no? Pero yo creo que con este tipo de gestos poniendo el dinero encima de la mesa y los presupuestos y poniéndolos en marcha de verdad, sin esperar a ningún tipo de negociación, yo creo que este tipo de medidas sí facilitan esta salida. Por otro lado, yo creo que ha habido malos entendidos y también torpeza por parte de muchos de nosotros. Yo digo de los poderes centrales, ¿no? Y pongo solamente un ejemplo, el tema del idioma, que es un tema tan sensible en esta tierra, ¿no? En España, por fortuna, tenemos una enorme riqueza también lingüística. Tenemos 4 lenguas que son de España, que son de todos los españoles. Todos los españoles tenemos que defender este patrimonio. Y yo creo que aquí en Cataluña no se ha percibido que el resto de España quiere defender el catalán. Más bien yo creo que se ha percibido que se quiere imponer el castellano, que es la lengua buena. El catalán es una lengua de ellos. No, es de todos.
El catalán es una lengua de todos. Todos tendríamos que defender el idioma catalán y el euskera y el gallego, y yo que soy asturiano, el bable, aunque es un dialecto, pero en fin, yo lo quiero. A mí no me gusta que la gente menosprecie la lengua que se habla en mi tierra, porque yo la quiero, esa lengua, ¿no? Y por tanto hay que defender el patrimonio de todos desde todos los lugares de España. Y yo creo que aquí, seguramente, desde los poderes centrales, los tertulianos, los medios de comunicación, pues hemos estado un poco torpes todos, ¿no? Generando señales que no se corresponden con la realidad y que seguramente aquí se han percibido de manera que ha generado esa rauxa, ¿no? Esa rauxa tremenda que está de alguna forma dominando al seny que siempre hemos tenido en Cataluña, ¿no? Y bueno, yo creo que eso conviene que recompongamos estos afectos, que tendamos de nuevo estos puentes, que volvamos a tener un poquito de seny, que reseteemos, porque seguramente hemos hecho todas las cosas mal, pero a la vista de que nos estamos yendo al despeñadero, yo creo que tenemos que resetear, empezar de nuevo. Y yo creo que aquí la sociedad civil, tanto de Cataluña como del resto de España, creo que tenemos que jugar un papel porque entre nosotros nos entendemos divinamente. Nosotros cuando los ciudadanos del resto de España, cuando venimos a Cataluña, estamos fenomenal. No tenemos ningún problema, ni con el idioma, ni con nada. Los problemas los tienen los políticos. Nosotros no tenemos ningún problema. Para eso les votamos, para eso les pagamos. Para que resuelvan los problemas, no para que nos los creen. Y por tanto yo creo que en esta etapa de incertidumbre y de desasosiego, creo que la sociedad civil tenemos la obligación de movilizarnos. Estaba recordando un pensador británico que se llama Edmund Burke, del siglo XVIII, decía que con mucha frecuencia las malas ideas prosperan porque quienes las tienen buenas no hacen nada. Lo que hacemos es quejarnos y criticar, pero no hacemos nada. Yo creo que a la vista de estas circunstancias, creo que no tenemos más remedio, es nuestra obligación movilizarnos, dar ideas y presionar para que nuestros queridos políticos, que son quienes tienen la obligación, porque no tenemos otro sistema más que la política. La política es una función, yo creo que fantástica, ¿no? Y es una función muy loable, porque es gente que se dedica a servir a los demás, ¿no? Pero creo que los políticos tienen que dejar de mirarse su ombligo, de pensar en sus intereses y pensar para qué están ahí, para qué les pagamos, para qué les votamos, ¿no? Y yo creo que ahí la sociedad civil tiene que tener una creciente función. Yo, que soy optimista por naturaleza, y creo que es bueno además ser optimista, porque si somos pesimistas descontamos un futuro negro, si somos pesimistas y nada está escrito. Dependerá de lo que nosotros hagamos. Y por tanto creo que, y con eso quiero terminar, creo que tenemos que ser optimistas, porque yo creo que tenemos un país que es muy bueno. Cataluña es una región fantástica, tenemos grandes capacidades, hemos tenido un gran éxito y vamos juntos a repetirlo. Es que nosotros además, con independencia del resto de los españoles, es que no queremos que Cataluña se va, es que no sería España, sería otra cosa diferente, ¿no? Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Yo si queréis alguna matización, alguna pregunta y hay tiempo, pues estaré encantado de poder intentar contestarlo. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos, en Sociedad Civil Catalana, tenemos también una persona que es Ferran Brunet, que es como el R2DO de la Guerra de las Galaxias, que ha sido, supongo, capaz ha sido capaz de sintetizar cosas que le han ido llegando. ¿Cómo se puede decir en el Parlamento español que la base de la economía de España son los autónomos? Bueno,
Yo creo que tenemos 2 millones de autónomos, ¿no? Tenemos 3.200.000 empresas. La mitad de estas empresas no tienen empleados, ¿eh? Y, hombre, no es la base. La base, evidentemente, no lo es, ¿no? Yo creo que la base son las empresas grandes, las medianas y las no tan pequeñas, ¿eh? Porque antes decía que tenemos el 0,1% de empresas grandes, el 0,6% de empresas medianas y hay un 4% de empresas que tienen entre 10 y 50, ¿eh? Luego, el 95% de las empresas tienen menos de 10, que es lo que llamamos nosotros las microempresas, ¿no? Hay algunas microempresas que por su actividad pues les va divinamente, tienen incluso más capacidad, pero en general, digamos que el tejido empresarial básico es ese 5% de empresas entre 10 y 50, de 50 a 250 y de más de 200. Eso realmente es lo que da consistencia a un sistema productivo, ¿no? Y lo vemos en otros países que cuanto mejores son esos países, más participación tienen este grupo de empresas medianas y grandes, ¿no? Esa manifestación se hizo y nadie del Parlamento español replicó lo que usted ha dicho. Bueno, pues yo no estaba allí, pero ahora replico, ¿eh? Me parece un disparate decir esa cosa, ¿eh? Ahí se hizo y nadie replicó. Ningún partido político, ni siquiera el representante del gobierno. Muy bien. Agradecen la claridad del concepto, Javier, y dicen, en una manifestación que hiciste, los empresarios huyen como de la peste donde no hay Estado de Derecho. ¿Podría explicarnos más cómo ve la relación entre empresarios y seguridad jurídica? Bueno, los empresarios tienen que asumir muchos riesgos y gran incertidumbre, porque sobre todo en el mundo en que vivimos ahora, ¿no? Y por tanto, si además de eso resulta que no hay unas reglas de juego que están claras y que se van a cumplir, pues naturalmente, como el mundo es muy grande y hay otros sitios donde sí estas reglas de juego se cumplen, pues uno tiene tendencia a ir donde las reglas de juego se cumplen. Yo el otro día asistí a una presentación que hizo uno de los grandes grupos multinacionales españoles y este tema lo tenían con absoluta claridad. Su estrategia era ir solo a países buenos, países donde no hay corrupción, donde se cumplen las reglas, donde el Estado de Derecho funciona. Y no querían ir, aunque hubiera oportunidades interesantes, a países donde estas cosas no suceden. Yo creo que las buenas empresas, cuanto mejor es la empresa, más exige este tipo de cumplimiento de las reglas. Bien, hay... Perdón, no solamente esto. De nuevo digo, si hay un sistema fiscal confiscatorio, es un desastre. Si no hay un buen sistema educativo, no hay buenas universidades, tampoco. Si no hay una seguridad, hay una paz social, tampoco les gusta a los empresarios. Si la administración no es amigable, tampoco les gusta. Entonces, no es que solamente vayan a donde hay y no quieran ir a donde no hay seguridad jurídica. Hay un montón de factores que hay que ponderar, ¿no? En España, por desgracia, hay algunas cosas donde tenemos grandes carencias, ¿no? Pero a pesar de todo, tenemos un tejido empresarial tan bueno y somos un país tan atractivo, España y Cataluña, que a pesar de que tenemos muchos deberes por hacer, pues los empresarios siguen desarrollándose y los inversores siguen invirtiendo, ¿no? Pero si lo hiciéramos mejor, atraeríamos mucho más a la gente y evitaríamos que algunos se vayan. ¿Qué medidas cree que se han de tomar para evitar caer en una excesiva tercerización de la economía española? Sí, todos pensamos que es muy importante dejar de perder posición en la industria. Yo creo que ahí Cataluña tiene aquí en Cataluña tenemos aproximadamente cerca del 20% del PIB es industrial, que es una gran fortuna, porque da mucha estabilidad, porque genera tecnología, genera innovación, genera puestos de trabajo bien remunerados, genera formación. Todo es muy positivo, ¿no? Y digo, es muy estable porque la industria está mucho más conectada con el mercado global, los servicios están más conectados con el mercado local, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros propugnamos que hay que potenciar la industria y para ello pues hace falta, por ejemplo, pues tener una energía competitiva, hace falta que tengamos un sistema educativo que ponga en el mercado personas con formación profesional, que es uno de los grandes déficits que tiene nuestro sistema educativo.
hace falta que las empresas estén conectadas con la administración y con el sistema educativo para que esa formación profesional sea dual, como hacen los suizos, los austríacos, los alemanes. Sabemos lo que están haciendo, eso es lo que tenemos que hacer, como hicimos nosotros también en otros tiempos con las escuelas de aprendices, porque en otros tiempos las grandes empresas, como no teníamos un sistema educativo, nos ocupábamos de formar a nuestra gente, teníamos nuestras escuelas de aprendices de donde salían gente con mucho oficio, que es fundamental para la industria, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que esta es una asignatura pendiente que tenemos que trabajar intensamente, pero en fin, yo creo que esto es un tema que nos va a costar unos cuantos años si lo hiciéramos bien, ¿no? Gracias. En competitividad, Cataluña está en la posición 142 entre las regiones europeas. Madrid está en la 57. Cuando cese el desafío separatismo, ¿usted cree que Cataluña recuperaría posiciones? Bueno, en todos sitios cuecen habas. O sea, hablamos de Madrid o hablamos del resto de España. En España tenemos una situación política complicadísima, ¿no? Porque el principal partido, uno de los dos principales partidos que ha dado estabilidad a España, que es el Partido Socialista, pues ya veis cómo está, ¿no? Tenemos partidos antisistema que están... Nosotros no nos metemos en política, pero sí aquellos partidos que tratan de vendernos ideas y de imponer cosas que son disparatadas, los descalificamos. Yo digo, sin ningún rubor, cuanto más lejos del gobierno esté Podemos, mejor para España. No para nosotros, mejor para España. Porque estos señores pues tienen unas ocurrencias pues que, vamos, además de que no tienen experiencia, pretenden vendernos cosas que ya hemos visto que nunca han funcionado en ningún sitio y en ningún lugar. Y todavía tenemos pruebas vivientes de países que están poniendo esos temas en marcha y que es un desastre para la sociedad, no para... De manera que nosotros, Cataluña tiene su problema particular, que yo creo que espero que sea un problema que no dure tanto, como antes decía Josep Piqué, pero en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Y Cataluña yo creo que tiene un tejido empresarial muy dinámico y que a pesar de todo el año pasado pues ha crecido más que España en su conjunto, ¿no? Y aquí pues se sigue invirtiendo, sí, evidentemente hay algunas empresas que se van, otras que vienen. Si las cosas estuvieran mejor, no cabe duda que creceríamos más, habría más inversiones y a todos nos iría mejor, ¿no? Esto es evidente. Gracias. Sintetizo unas preguntas al señor Piqué. Ha dibujado usted un escenario optimista. Se plantea la posibilidad de que hicieran coincidir unas elecciones autonómicas con un hipotético referéndum. ¿Cómo impedir que se votase sin crear un cisma? ¿Y cómo piensa que se puede desengañar a un grupo nada despreciable que han abrazado el independentismo en estos últimos años, en parte por la radicalización de los medios autonómicos? Voy a la pregunta, no la voy a rehuir, pero si me permites una postilla, Javier, porque es que veo aquí a Josep Ferrer. Y una de las iniciativas de los tres círculos, del Círculo de Economía, que yo he tenido el honor de presidir, del Círculo de Empresarios y del Círculo de Empresarios Vascos, ha sido poner en marcha los premios Reino de España a las trayectorias empresariales. Y hemos dado ya tres. Uno a un magnífico empresario vasco, Enrique Sendagorta, el fundador de Sener, una de las ingenierías más importantes y más internacionales de nuestro país. Se lo acabamos de otorgar a Pepe Antolín, creador de una de las industrias auxiliares de la automoción más importantes del mundo y una trayectoria espectacular. Y se le concedió también a Josep Ferrer, que lo tenemos aquí presente y a quien yo le quiero reiterar el agradecimiento. Respecto a las preguntas, vamos a ver, yo los mecanismos concretos primero no me corresponden, ¿no? Para eso están los que tienen las responsabilidades políticas. Yo le he leído al actual y aparentemente efímero presidente de la Generalitat, que, no, porque lo dice él, no lo digo yo, lo dice él, dice que se va a ir, ¿no? Y además llegó ahí, pues, por algo lo más parecido a una carambola, ¿no? Pero yo lo he leído y, vamos,
en principio tengo que darle crédito. Ha dicho que no se puede hacer simultáneamente unas elecciones autonómicas y plantear un referéndum porque sería desvirtuar las dos cosas, ¿no? Y por lo tanto yo entiendo que, bueno, que esa es una posición del govern y por lo tanto eso no se va a dar, ¿no? Y al final lo importante es que la ley se cumpla y hacerla cumplir. Todo el mundo sabe que va a ser así, además. Todo el mundo sabe que va a ser así y, por lo tanto, repetir una experiencia como la del 9 de noviembre, pero ya sin astucias, lo digo entre comillas, pues no va a dar de sí, no va a dar de sí. Por lo tanto, yo desde este punto de vista sí que le daría un tono de optimismo a lo que pueda suceder en el corto plazo, pero sin descartar que efectivamente ante una situación de desesperación o de ver que al final los objetivos que se han planteado al conjunto de la sociedad pues no se van a poder conseguir y por lo tanto se puede generar y se está generando ya de hecho una enorme frustración, pues que hagan algún tipo de acto a la desesperada, ¿no? Yo creo que eso no hay que descartarlo, pero doctores tiene la Iglesia, como se suele decir, y me imagino que todas las hipótesis están contempladas. Y yo creo que ahí, y lo ha dicho Javier, ¿no? Y yo lo comparto plenamente, ¿no? Hay que hacer política en el sentido positivo, ¿no? Hacer política en el sentido positivo significa devolver a las instituciones su autoridad moral y su legitimidad y que estén al servicio de todo el mundo. Significa hablar de problemas concretos y reales que afectan a nuestro futuro, a nuestro presente, a nuestro futuro, a nuestra competitividad y por lo tanto a nuestra prosperidad como país y sobre todo mucha batalla ideológica. Yo creo que una de las cosas que nos han sucedido es que, bueno, como pensábamos que eso no iba a llegar tan lejos, hemos dejado que buena parte del territorio lo ocupen los que han defendido determinadas decisiones y no se han encontrado con suficiente contrapeso desde el punto de vista ideológico. Y eso corresponde a los políticos, sin ninguna duda, ¿no? Pero corresponde al conjunto de la sociedad. Y en ese ámbito yo creo que se ha perdido demasiado terreno. Pero creo que es reversible. Y creo que hay muchas maneras de defender posiciones alternativas, entre otras cosas porque a pesar de ese dominio apabullante en el ámbito público de unas determinadas posiciones, a pesar de eso y de llevar más o menos 5 años de una enorme agitación, no han conseguido convencer ni a la mitad. Pues en el momento en que se plantea una batalla ideológica a fondo, con argumentos democráticos, con posiciones razonadas, con argumentos de fondo, con calma y con serenidad, pero también con contundencia, bueno, pues ese territorio se puede recuperar, o por lo menos se puede recuperar parcialmente. Miren, en Cataluña independentistas ha habido siempre, y los hay, y los habrá. Y ha habido siempre partidos independentistas, y los hay, y los habrá. Bueno, tenemos que convivir con eso y además es perfectamente legítimo que haya sentimientos de esas características. Lo que tenemos que conseguir entre todos es que esos sentimientos, primero, no sean mayoritarios y segundo, que esos sentimientos no monopolicen las instituciones. Que eso yo creo que ha sido el elemento crítico que marca el punto de inflexión de una situación. Mientras haya partidos independentistas, defienden sus posiciones en el Parlamento y en los ámbitos públicos y en los medios y no pasa absolutamente nada si hay contraposición. En el momento en que esas posiciones ocupan las instituciones y las instrumentalizan para su objetivo es cuando tenemos un problema. Yo creo que es ahí el punto en el que tenemos que volver a darle la vuelta. Bé, per acabar, deixeu-me que faci un parell d'anècdotes amb els nostres convidats, que en realitat són els nostres protagonistes. Jo recordo fa molts anys que estava escoltant la ràdio i a la ràdio va sortir, s'ha nomenat el nou govern espanyol i s'ha nomenat una persona, un català, que es deia Josep Piqué. Sí, per això deia, fa molts anys. I vaig sentir, perquè immediatament jo suposo que algun mitjà de comunicació li va trucar per dir-li, escolti'm, senyor Piqué, vostè... I jo recordo la frase que va dir, sí, doncs quan m'han trucat, bueno, el primer que he fet és agafar un traje i anar-me'n cap a Madrid.
Això què vol dir? Això vol dir que després de tants anys, el Josep Piqué, a part dels seus ministeris, sobretot, ha fet un llarg viatge pel món de la política i pel món geogràfic. Per tant, no m'he equivocat en res quan he dit abans que era un referent en aquests moments amb la nostra història y un referent en aquests moments a España. Y a Javier le tendría que decir una cosa. Yo que soy arquitecto y urbanista, me enseñaron en la carrera a que hay veces que uno tiene que hacer un zoom. Hay veces que uno tiene que elevarse, coger distancia, ver las cosas desde arriba y como se ve una ciudad, para saber cómo tiene que crecer, qué tiene que pasar en esa ciudad, y me enseñaron a coger las cosas desde arriba y ver esa distancia. Y yo le tendría que decir a Javier que él es ingeniero de minas, pero podía ser perfectamente arquitecto. Porque nos has hecho una visión de un zoom desde la distancia que creo que nos ha dejado muy claro el porqué de las cosas. Y hay un pequeño ejemplo. Estos días están saliendo en la prensa unas encuestas en las que se está diciendo que el 80% de los catalanes se sienten catalanes y españoles. Que un 70% de los catalanes abogarían por un sistema trilingüe para la enseñanza en Cataluña. Es decir, entonces dices, bueno, entonces, si esto es así, ¿por qué hemos llegado a donde hemos llegado? ¿Por qué estamos donde estamos? Pues yo creo que estamos ahí porque no hemos cogido suficiente distancia. Y yo creo que tenemos que volver a coger distancia en el problema de Cataluña, en el encaje por España, con España, porque creo que será la manera de buscar algo con lo que me he quedado, que es la salida. La solución, sí, ja l'hablaremos i en parlarem molt de solucions, però d'entrada tenim amb el laberint amb el que estem en aquests moments, penso que el primer que tenim de fer és intentar buscar la porta de sortida. I quan tinguem la porta de sortida, en aquells moments jo penso que podrem d'alguna forma treballar amb la llei a la mà, perquè són d'aquestes petites coses que he anat prenent nota, sobretot amb la llei a la mà, que és el que ens dona la seguretat com a ciutadans de que tenim un marc de referència, i això és superimportant, la llei a la mà. I una altra qüestió, diàleg, parlar, no amenaces, les amenaces no van enlloc. On va és la paraula, on va és el diàleg, on va és l'enteniment. I aquí crec que està el secret d'intentar veure si entremig dels miralls i dels vidres i tal trobem aquell punt de la porta de sortida. Moltes gràcies per estar aquí. Tinc una altra cosa que dir, perdó, perquè és que penso que és molt important també per Societat Civil Catalana. Mireu, a nosaltres a Societat Civil Catalana ens diuen pel carrer no, vosaltres teniu d'estar aquí fent el que feu perquè sou com una pluja fina. I això està bé, perquè ser una pluja fina és, d'alguna manera, anar calant al territori, a la terra, i anar humidificant la terra i preparant el terreny. Bueno, avui, amb el que hem vist aquí, no hem tingut una pluja fina, hem tingut un xaparrón. I com hem tingut un xaparrón, estem prou humits perquè Societat Civil Catalana continuarà fent cada vegada més el que estem fent. Moltes gràcies per estar aquí.